conector que vamos a tratar en esta ocasión es pues el que ustedes están viendo en pantalla, que es el VFCA-VFP-INT. Este conector que se configura en las computadoras que van a tener pues la facultad de hacer las interfaces, este conector es muy importante porque este es el que me va a permitir enviar del SIGA al SIAF dichos documentos de compromiso. Hay que tener en cuenta que los documentos de compromiso, ya sean órdenes de compra, servicios, planillas de viáticos, están considerados dentro de la normatividad como documentos de compromiso. Entonces, ustedes habrán podido apreciar en las primeras sesiones que han tenido en cuanto al tema de la parte de soporte del SIGA, que el SIGA es un sistema pues, que está alojado en un servidor, ¿cierto? En una computadora principal, ¿ya? En un servidor. El SIGA actualmente trabaja con dos motores de bases de datos, ¿ya? Con dos motores de base de datos. Estamos hablando que en el mercado existe lo que es el SQL y el famoso Oracle, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta que esos dos motores de base de datos es donde se aloja la información en nuestro sistema SIGA, ¿ya? Esos dos motores de base de datos también considerados como servidores de base de datos, ¿ya? Servidores de base de datos, porque hay que tener en cuenta que servidor es un término muy amplio. Hay que tener en cuenta que, bueno, para las personas que no están en el tema de informática, hay que tener en cuenta que existen varios tipos de servidores, ¿ya? En este caso, ustedes en sus entidades deben de tener un servidor con una computadora principal, pero hablamos en términos físicos. Pero también, cuando hablamos en términos lógicos, entonces hablamos pues de un servidor de base de datos, ¿ya? Entonces, ¿a qué estoy apuntando con este término? A que ustedes están pudiendo apreciar pues de que el SIGA puede funcionar en dos motores de base de datos, que son el SQL y el Oracle, ¿ya? Son dos grandes motores de base de datos transaccionales, que es el término más apropiado en estos casos, que van a permitir que el SIGA funcione y que guarde la información. Ya lo sé. Ahora hay que recordar también, y es algo que ustedes también han visto en las anteriores sesiones, el procedimiento de cómo se hacen las famosas copias de seguridad o archivos, ¿ya? Hay que recordar que el tema de lo que es la parte de backup, copia de seguridad, es el respaldo que debe de tener una entidad, no solamente del SIGA, no solamente del SIAF, sino de todos los sistemas que ustedes manejen. Entonces, es recomendable siempre hacer una copia diaria, y esta copia mayormente se hace fuera ya del horario laboral. Entonces, profesor, ¿eso quiere decir que la persona que hace la copia de seguridad tiene que quedarse hasta las 11 de la noche en el trabajo? Eso sí. Lo que puede hacerse en estos casos es una programación. Una programación, ¿qué quiere decir eso? Que automáticamente, todos los días, a una determinada hora, se va a hacer la mencionada copia de seguridad. Recuerden, no solamente se hace la copia de seguridad a nuestro sistema SIGA, sino también a SIAF y a los demás sistemas. Entonces, como ustedes sabrán, existen en algunas entidades que utilizan su SIGA, utilizando el el motor de base de datos SQL o el motor de base de datos Oracle, ¿ya? Estos son los dos únicos motores con los que trabaja el SIGA. Ahora, en el caso del SIAF, en el caso de nuestro amigo SIAF, nuestro querido SIAF también funciona en un servidor, como es el conocimiento de la gran mayoría de ustedes, ¿ya? Y también está desarrollado bajo un lenguaje llamado Visual Force, y su base de datos también está bajo el Visual Force, ¿ya? Entonces,
Por un lado tenemos a la base de datos de SIGA y por el otro lado tenemos a la base de datos de SIGA. Entonces, con este conector que ustedes están viendo en pantalla, con el DUE FCA-VFP-INT, con ese conector lo que se va a hacer es que del sistema SIGA, de nuestro SIGA, se envíe la información hacia el SIAP. Pero ahora, no es simplemente agarrar, bueno, ustedes que conocen el tema del manejo del sistema, ustedes en algunas interfaces, cuando digo interfaces hablo por ejemplo de ventanas, en las que ustedes colocan ciertas claves para poder enviar su información residencial, ¿no? Por ejemplo, para enviar las órdenes de compra, ustedes utilizan pues la famosa clave del CIAC, ¿cierto? O por ejemplo, si ustedes trabajan con certificaciones y compromisos automáticos, para enviar dicha certificación y dicho compromiso anual, perdón, al CIAP utilizan la clave general que sigue en minúscula, ¿cierto? Entonces, cuando uno coloca esa clave, CIAP-C, o si ustedes están devengando, CIAP-DB, o SIGA, esa información que ustedes envían, esa información no va directamente al CIAP. O sea, ¿qué quiere decir eso? No es que va directo al CIAP y se inserta automáticamente. ¿Es así? Para eso, entre el SIGA y el CIAP existe algo llamado tablas intermedias. ¿Ya? Esto que ustedes están viendo acá, lo voy a someter a continuación. Esto que está aquí. Las famosas tablas intermedias. ¿Ya? ¿Qué es lo que permite, cuál es el propósito de una tabla intermedia? El propósito de una tabla intermedia es que cuando el SIGA envíe su información al CIAP, automáticamente no se inserte en el CIAP. ¿Ya? Lo que sucede es que la tabla intermedia está hecho para hacer una pequeña validación antes de que sea esa información insertada en su CIAP. Hace una pequeña validación. Es por eso que ustedes cuando entran al CIAP a procesar sus interfaces, por ejemplo, les sale pues una ventana que ahorita vamos a ver, una ventana en la que ustedes le dan clic al botón procesar, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esa ventana donde está ese botón de procesar, esa ventana trabaja con las famosas tablas intermedias y que mediante ese botón de procesar lo que se hace es una pequeña validación dentro del CIAP. Si todo está ok, si todo está conforme, lo que va a hacer el CIAP es insertar la información dentro del CIAP. Y si por A o B hay algún dato que está errado, ¿ya? Entonces el CIAP simplemente lo que va a hacer es rechazar. ¿Ya? El famoso rechazo. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla es, en forma gráfica, cómo es el tema de la interfase entre el SIGA y el CIAP. Entre el SIGA y el CIAP, en el CIAP van a haber unas tablitas que son intermedias y que van a permitir justamente que la información que vaya a ser insertada en el CIAP tenga una previa validación antes de que esto suceda. ¿Ya? Entonces, ese es el diagrama físico de cómo sería pues un proceso de interfase de SIGA.